Bien, buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a empezar entonces con nuestra sesión, con nuestro módulo de farmacología veterinaria. Bien, me presento, yo soy médico veterinario y zootecnista con maestría en planificación y gestión ambiental, actualmente docente en la Universidad Nacional de Frontera, así como también en la Universidad Nacional de Piura. Bien, mi nombre es Alina Damar Herrera Cayo y conmigo van a llevar las sesiones, tanto de hoy como el día de mañana, en lo que refiere a farmacología. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que dentro de la farmacología, pues tenemos, ¿no?, el aspecto muy importante donde indicamos pues los antecedentes, ¿no? ¿Por qué la farmacología? ¿O por qué debemos utilizar? Y de tal manera, pues, para poder observar y dar un tratamiento exitoso, ¿no?, a la mascota o al animal que estemos, pues, tratando. Bien. Entonces, ¿qué vamos a lograr con este curso? ¿Y qué pasa? Vamos a lograr, ¿no?, donde el alumno aprende el origen, la farmacodinamia, la farmacocinética, la patología y reacciones adversas de los principales fármacos, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿no?, todo dentro de la medicina veterinaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prescribir, ¿no?, una manera racional y profesionalmente a nuestros pacientes. Ahora, dentro de la medicina veterinaria hay que tener en cuenta que, en primer lugar y base, es desarrollarnos con vocación. No se trata de que sí, que vengan todos los perritos, todos los gatitos, o sí, yo voy a ir a todos los establos y voy a empezar a aplicar diferentes tipos de fármacos, ¿no? Y aplicar por aplicar no es. Dentro de la medicina veterinaria nosotros tenemos que saber, ¿no?, en primer momento, saber cómo es que llega la mascota o cómo es un primer momento en cómo vamos a nosotros a ver, ¿no?, el, los signos, los síntomas, y para ello hay que tener en cuenta este, cómo, dónde se desarrolla la mascota o el animal al cual nosotros, o el espécimen, ¿no?, al cual nosotros vamos a ir a tratar. Entonces, dentro de ello vamos a ver, ¿no?, lo que refiere, pues, a la farmacología específicamente, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que la farmacología se remonta, ¿no?, a lo que refiere a diferentes aspectos, ¿no? En un primer momento con la medicina humana y luego de ahí el hombre, pues, ayuda o emplea diferentes sustancias, ¿no?, las cuales adjudican, ¿no?, a diversas propiedades curativas. ¿Para qué? Para poder lograr, ¿no?, un aspecto el cual nos ayude a poder desarrollarnos en la medicina veterinaria. ¿Por qué? ¿Por qué será importante ello? Porque sabemos que los fármacos muchas veces, ¿no?, tenemos pacientes y, bueno, los dueños nos dicen, doctor, doctora, ¿y usted cree que pueda administrarle los fármacos de humano a mi perrito? No, ¿por qué? Porque no va a tener la misma posología. Entonces, es allí donde la medicina veterinaria se desarrolla, ¿no? Con la misma celeridad que la medicina humana y la farmacología, pero a pesar de que los antibióticos, ¿no?, para el hombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que al finalizar la Segunda Guerra Mundial no eran caros y escasos, ¿no? En el medio veterinario se usa desde este entonces, pero ¿qué pasa? Que en la actualidad la necesidad de la medicina veterinaria, ¿no?, y la medicina humana ha provocado, pues, que muchos antibióticos no se empleen en ambos casos. ¿Por qué? Por lo que refiere la diferencia en la posología. Bien, entonces de tal manera nosotros podemos ir viendo, ¿no?, que la farmacología veterinaria
pues en ello tenemos recomendaciones, ¿no? Para lo que es animales domésticos y a menudo, muchas veces, pues vemos que estas son insuficientes, ¿no? Para lograr concentraciones de lo que refiere, por ejemplo, a concentraciones sanguíneas terapéuticas o efectos tóxicos, los cuales también pueden ser dependientes, ¿no? De cada especie. Por ejemplo, clorafenicol, que no va a producir anemia en los animales domésticos, pero sí en el hombre, el acetaminofeno, ¿no? Que va a inducir necrosis hepática en el gato, pero este es una de las áreas donde más, ¿no? Progresa la farmacología veterinaria y el control de diferentes tipos de procesos. Y aparte, ¿no? Muy aparte de ello, también tenemos en el caso de diferentes fármacos, ¿no? ¿Para qué? Para los diferentes procesos reproductivos, ¿no? O ver cuán factible será manipular, ¿no? A un espécimen, ¿no? Con diferentes procesos farmacológicos, hablamos de prostaglandina, una GnRH, entonces, de tal manera, ¿no? Diferentes tratamientos para diferentes procesos, ¿no? Y patológicos, teniendo en cuenta, pues, el empleo de diferentes hormonas, ¿no? Y entonces, todo ello nos ha ido ayudando con el tiempo, lo que viene a ser específicamente la farmacología. Entonces, para ver, ¿no? Lo que refiere a la farmacología en sí, nos viene pues de un desarrollo histórico, donde la farmacología en general, ¿no? Y la farmacología veterinaria en especial constituyen pues uno de los más fértiles y promisores campos ¿de qué? De la investigación moderna. Cuando nosotros hablamos de una investigación moderna, ¿no? Que guarda pues campos diferentes donde no vamos a tener específicamente, ¿no? Un campo específico o un caso específico todos los días, sino muchos de estos a investigar constantemente, ¿no? Por este motivo es que yo vuelvo a otra vez a mencionar. Cuando nosotros tenemos un caso de lo que refiere a patología, ¿qué debemos hacer? ¿O qué es lo primero que tenemos que realizar análisis? ¿Para qué? Para poder determinar, ¿no? Un diagnóstico en primer momento, un diagnóstico diferencial. ¿Para qué? Para que luego, posteriormente, de tener dos o tres diagnósticos diferenciales, pues logremos tener el diagnóstico definitivo. Y de acuerdo a ello, recién, ¿no? Poder utilizar lo que refiere, pues, los diferentes fármacos específicos para la enfermedad que tengamos de frente, delante, ¿no? O que estemos por tratar. Bien, ahora ustedes me dirán, doctora, pero yo tengo que actuar rápido. Sí, perfecto, tú tienes que actuar rápido, pero tampoco es de actuar rápido y administrar un fármaco que quizás va a perjudicar, ¿no? O no va a tener muchas ventajas con el diagnóstico que tengas enfrente. Entonces, para ello, ¿no? Para estar más seguros, debemos hacer un análisis, ¿no? Y de tal manera poder desarrollar nosotros lo que refiere, pues, el tratamiento específico, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la farmacología en sí, ¿no? Esta pues constituye uno de los componentes básicos de la medicina, ¿no? Es una ciencia que estudia los diferentes fármacos, agentes químicos, ¿no? Que causan un efecto medible, deseable. ¿Para qué? Deseable o indeseable, ¿no? ¿Para qué? Para los diferentes fenómenos que se van a llevar a cabo en los seres vivos. Ahora, acá tenemos diferentes fenómenos, los cuales, ¿no? Desde el punto de vista etimológico, que vienen de la palabra, farmacia, ¿no? Que es el empleo de medicamentos, y a su vez va a derivar de farmacón, que es el medicamento. Bien, entonces el empleo de los diferentes tipos de medicamentos, ¿para qué? Para poder lograr, ¿no? El tratamiento eficaz dentro de lo que refiere utilizando, ¿no? Diferentes tipos de sustancias. Estas sustancias pueden ser de origen vegetal, de origen mineral, pueden ser de origen sintético o también puede ser de origen mineral.
Bien, entonces todo ello, ¿qué va a ser, de qué va a ser capaz? Va a ser capaz de afectar a un ser vivo, ¿no? A tal magnitud que ésta va a cuantificar y excluir un efecto, ¿no? En lo que refiere al cuerpo de la mascota, ¿no? Entonces, aquí vamos a lograr, ¿no? Con la farmacología, utilizar los diferentes fármacos o drogas, ¿no? ¿Para qué? Para poder incluirlo dentro de una materia médica o el aspecto de toxicología o la terapéutica. ¿Para qué? Para poder ver, ¿no? Lo que refiere, pues, diferentes tipos de propiedades, reacciones a los diferentes fármacos y especialmente vamos a ver pues que en relación con su valor terapéutico o médico, ¿no? ¿Para qué? Para poseer un conocimiento preciso acerca de qué, de un mecanismo de acción, ¿no? Entonces, dentro de ello, dentro de este mecanismo de acción, el metabolismo del paciente, los usos, las contraindicaciones de los medicamentos y el alcance para poder aplicarlos y recomendarlos en la práctica diaria, ¿no? Entonces, con todo ello, nosotros vamos a ver pues el conocimiento, ¿no? Los mecanismos de acción, las contraindicaciones, las recomendaciones, ¿para qué? Para la actividad que desempeñe de acuerdo al conocimiento, ¿no? De la farmacología, el cual va a resultar pues indispensable de tal manera que lo vamos a incluir en una medicina preventiva, ¿no? Y dentro de ello, pues, utilizar las diferentes sustancias esenciales de acuerdo a la actividad de cada uno de ellos. Bien, entonces, entrando un poco más al tema, ¿no? Un poco más profundo, vamos a ver que dentro de la farmacología, ¿no? Tenemos pues la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿no? Pero, ¿qué es la farmacocinética? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la farmacocinética dentro de dentro de la farmacología? Porque este es el estudio del destino de los medicamentos. O sea, cómo van a actuar, ¿no? Es decir, que va a estudiar el desplazamiento del fármaco, ¿no? En el organismo a medida de que de la ausencia de una enfermedad, pero más recientemente, ¿no? Incorporado el estudio farmacocinético bajo condiciones especiales, ya sea en la enfermedad en neonatos o en sentud, ¿no? Etcétera. Entonces, de tal forma es que nosotros vamos a ver la farmacocinética de cada uno de los diferentes compuestos que tengamos, ¿no? Dentro de lo que refiere a los diferentes fármacos, cuál va a ser, ¿no? El mecanismo de acción y cómo se va a desplazar, ¿no? El fármaco dentro del organismo de la mascota. Ahora, la farmacodinamia. En cuanto a lo que refiere a la farmacodinamia, es el mecanismo intrínseco, ¿no? Mediante el cual uno de los fármacos va a lograr inducir su acción en el organismo o los microorganismos asociados a este. Entonces, dentro de ello, vamos a ver también la farmacodinámica de cada uno de los medicamentos, ¿no? Para que tengamos en cuenta cómo es la acción del fármaco de diferentes bases, ¿no? Para que podamos tener en cuenta qué fármaco es apropiado en los diferentes casos. Bien, cuando hablamos de farmacoterapéutica, determinamos y analizamos el empleo apropiado, ¿no? De los medicamentos en presencia de una enfermedad. Entonces, aquí vamos a ver el valor, ¿no? Para curar o prevenir los diferentes tipos de enfermedades. Bien, entonces la farmacoterapéutica nos ayuda, ¿no? En la prevención. De tal manera es que nosotros vamos a ver, ¿no? Así también como la toxicología. Aquí vamos a ver que vamos a ver la metodología, la acción, ¿no? Del veneno, de los anódotos, ¿no? Que pueden afectar a los diferentes especímenes e incluso al ser humano. Entonces, vemos, ¿no? Los efectos adversos que puedan tener, ¿no? Y los medicamentos, tanto como cuando se da una sobredosis, ¿no? O como por idiosincrasia. Bien, entonces, de acuerdo a ello, también la posología. Por esa razón es que les mencionaba en un principio
¿no? Que los fármacos veterinarios como humanos no tienen la misma posología. ¿Por qué? Porque esta posología se va a encargar de la dosificación, ¿no? De los diferentes medicamentos, de las diferentes drogas, fármacos en las diferentes especies. Entonces, de tal manera que vemos acá especificado, ¿no? De un modo preciso la cantidad de fármaco que vamos a administrar a un espécimen enfermo. ¿Para qué? Para lograr obtener un efecto benéfico. Bien, entonces, posteriormente la farmacognosia. Cuando hablamos de farmacognosia, ¿no? Aquí vemos la investigación, el origen del fármaco obtenido de diferentes fuentes, ¿no? Y así de tal manera determinar sus propiedades físico-químicas. Bien, la quimioterapia. Cuando hablamos de quimioterapia, es la utilización de productos químicos específicos con efectos mínimos sobre el paciente. Entonces, aquí vamos a hablar de agentes, ¿no? Patógenos definidos. Y vamos a estudiar la relación entre la estructura química y la actividad antiinfecciosa de los fármacos. Entonces, aquí hablamos de un huésped como un agente patógeno. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Entrando un poco más a lo que refiere al origen de los fármacos, ¿no? Podemos ver, pues, que los fármacos proceden de diferentes fuentes, ¿no? Como había mencionado en un principio, proceden de fuentes vegetales, fuentes animales, minerales, sintéticos, ¿no? Pero en raras ocasiones suelen prepararse como un compuesto que consta de ambos orígenes, o sea, los mixtos, ¿no? Entonces, vamos a ver que actualmente no se modifican por las diferentes técnicas de laboratorio, ¿no? Y donde los fármacos pues han ido clasificando de acuerdo con un nuevo esquema, de tal manera es que vamos a ver que hoy en día, ¿no? Se distinguen pues, fármacos naturales, sintéticos, biosintéticos, ¿no? O también por la biotecnología recombinante. Cuando hablamos de biotecnología recombinante, ahí ya hablamos, ¿no? De bioprocesos. Entonces, cuando hablamos de bioprocesos, ya estamos hablando de bioreactores. Bien, entonces, ello un poco más, ¿no? En lo que refiere la biotecnología. Bien. Entonces, cuando hablamos de fármacos de origen natural, eh, el nombre lo dice, ¿no? Origen natural, obviamente va a ser el cual se aplica a las sustancias, ¿no? Que no están modificadas. Estas han sido tomadas directamente de un vegetal, de un animal o mineral, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la quinina, de la belladona, ¿no? En caso de los fármacos naturales. Ahora, también tenemos los fármacos sintéticos. Los fármacos sintéticos, ¿no? En los casos de fármacos biosintéticos, los compuestos químicos naturales son insustituibles, ¿ya? Y estos no se pueden imitar por métodos completamente artificiales. ¿Qué pasa? Que esta razón va a llevar, ¿no? A los bioquímicos modernos, los cuales nos van a dar una obtención de núcleos químicos a partir de qué? De fuentes naturales. A menudo ya siempre se da por origen vegetal, ¿no? Y mediante diversas técnicas de laboratorio. Bien, entonces, este origen, ¿no? Lo que refiere a los sintéticos, vemos pues los productos biosintéticos, como por ejemplo los anticonceptivos preparados, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante esteroides vegetales. Vemos los compuestos sintéticos que se obtienen de manera íntegra a través de técnicas de laboratorio, ¿no? También vemos lo que refiere los medicamentos producto de la biotecnología, ¿no? En base a lo que refiere a los bioreactores, los medicamentos, por ejemplo, que son la somatotropina, ¿no? La somatotropina recombinante. Ahora, pero disponemos, ¿no? De ellos también algunos, como en la medicina humana, ¿no? Diferentes productos, pero tal es el caso que, como por ejemplo, la eritropoyetina, la insulina, la calcitonina. Entonces, todo ello nos va a ayudar a ver los diferentes productos sintéticos. Ahora, nosotros
tenemos que ver también, ¿no? Muy aparte de ello, que dentro de lo que refiere, ¿no? El origen de los fármacos, vemos la formulación del fármaco para su producción comercial. Bien, sí, específicamente, doctora, pero nosotros no vamos a ver específicamente la formulación, sí, pero tenemos que saber cómo es, ¿no? Que está formulado el fármaco para qué, para poder ser administrado a nuestros diferentes especímenes. Si nosotros no sabemos cómo está formulado, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a poder administrar los medicamentos para ver los diferentes tipos de enfermedades patógenas que queremos tratar? ¿Cómo vamos a ver estratégicamente, ¿no? La absorción, cómo vamos a ver que se va a lograr las concentraciones. Entonces, todo ello, ¿no? Es una respuesta a nuestra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que ver la formulación? Porque todo ello, ¿no? Nos ayuda a ver, pues, lo que refiere a los diferentes tipos de conceptos, ¿no? Y el preparado del fármaco. Tales así como pueden ser, ¿no? Líquidos, pueden ser tabletas, pueden ser cápsulas, ¿no? Y dentro de ello ver el principio activo, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros con principio activo? Nos referimos, ¿no? Al principio activo o la sustancia activa, ¿no? Donde toda sustancia mezcla, ¿no? De sustancias destinadas a la fabricación de un fármaco, ¿no? Puede ser, pues, al ser utilizado en su producción. Entonces, se convierte en un componente activo, ¿no? De dicho medicamento y va a ser destinado ¿a qué? Va a ser destinado a ejercer una acción farmacológica. Bien, entonces, no solamente la acción farmacológica, sino también la acción inmunológica o metabólica. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a restaurar o corregir, ¿no? O modificar diferentes funciones fisiológicas o establecer, ¿no? Lo que había mencionado en un principio, un diagnóstico. Bien, entonces, ¿cómo vemos nosotros el principio activo? ¿En base a qué? A un excipiente. Ahora, los excipientes, ¿no? Para tener en cuenta, pues estos van a aumentar el volumen de una fórmula, ¿no? Y vamos a ver las cantidades de principio activo por dosis, ¿no? Que son pues sumamente pequeñas. Ahora, a estos excipientes, ¿no? Aseguran la estabilidad de un principio activo, ¿no? ¿Para qué? Para ver cómo se actúa como conservante o antioxidante. Ahora, vamos a ver cómo estos, ¿no? El principio activo como lubricante, como viscosante, deshidratante, aglutinante, ¿no? Ahora, ver también el margen terapéutico. ¿Por qué? Porque para el desarrollo y evaluación de los nuevos fármacos, ¿qué requerimos? Requerimos que el fármaco, ¿no? Inicialmente esté pues descubierto y se pruebe en el laboratorio. ¿Para qué? Para poder ver la capacidad terapéutica o la dosis eficaz. Bien, entonces, dentro de ello nosotros vemos, ¿no? Que resulta pues mucho más fácil, ¿no? Hoy en día utilizar programas en la tecnología, ¿no? De computación, donde se grafican, ¿no? Con eficacia y mortalidad la probabilidad de las dosis, ¿no? Dentro de ello, ver los resultados, ¿no? Y el mismo programa, por ejemplo, en el caso de Origin, ¿no? Nos proporciona los datos con confiabilidad. Entonces, ustedes me dirán, no, pero doctora, no es igual que yo tenga un programa a que yo lo haga. Sí, específicamente, pero a la vez, ¿no? Tenemos, como les menciono, ¿no? La tecnología ha ido avanzando tanto que son programas que tiene confiabilidad, ¿no? Y muy aparte también, al nosotros darle, ¿no? Los diferentes datos de margen terapéutico o lo que refieren, ¿no? Las diferentes condiciones favorables, ¿no? Va a calcularnos, ¿no? Y de tal manera es que nos van a dar un margen, 99.9%, ¿no? De confiabilidad. Ahora, vemos, ¿no? Que actualmente se llevan estudios farmacocinéticos, los cuales, pues,
nos llevan, ¿no? A diferentes casos o pruebas para que para identificar mejor lo que refiere a la administración o una mejor manera de dosificación. ¿Para qué? Para poder administrar, ¿no? Los diferentes medicamentos y tener en cuenta la velocidad de absorción, si esta va a ser lenta o va a ser rápida, o de acuerdo a la vía que nosotros vamos a ir administrando. Sabemos que la intravenosa es la más rápida, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? De acuerdo al fármaco, cómo es, ¿no? Que va a ir siendo la velocidad de absorción. Bien. Entonces, dentro de ello, también tener en cuenta, ¿no? Los factores que van a influir, ¿no? En la absorción de los fármacos. ¿Por qué? Porque los fármacos se van a absorber o van a pasar diferentes barreras por medio de qué? De diferentes tipos de mecanismos. Entonces, es importante poder señalar, ¿no? Que la absorción depende de diferentes tipos de factores. Por ejemplo, tenemos el factor concentración, el factor vía de administración, ¿no? Donde cuando hablamos de concentración hay que ver pues los diferentes gradientes, ¿no? De concentración adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para promover el medio de transporte de difusión o absorción. Sabemos que por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos de transporte de difusión, cuando hablamos de un fenómeno de transporte de difusión, ejemplo, por ejemplo, nosotros cuando respiramos, ¿no? Necesitamos oxígeno. ¿Y cuál es el medio de transporte, el fenómeno de transporte por el cual se desarrolla por difusión en el aspecto de la respiración? El fenómeno de transporte, la respuesta es la respiración. Bien, entonces por medio de la respiración, nosotros vamos a realizar este fenómeno de transporte. Bien, ahora, el medio de transporte de la absorción, de igual manera, cuando nosotros hablamos de fenómenos de transporte de absorción, ¿no? ¿Qué pasa? Que sea el fármaco que hayamos administrado, ¿no? ¿Cómo es que vamos a introducirlo? ¿Por qué vía? Entonces, ahí ya hablamos, ¿no? De las concentraciones o de la causa que puede lograr la aplicación, ¿no? Y si va a ser drástica la absorción o la relación en cómo es que sería, ¿no? O de qué va a depender los diferentes factores para que esta sustancia sea hidrosoluble o disolverse bien o a dónde va a ir afectando. Puede afectar a nivel gástrico, ¿no? Puede afectar en diferentes aspectos, los cuales nosotros debemos tener en cuenta en lo que refiere a fenómenos de transporte de los diferentes fármacos. Bien, específicamente difusión y absorción. No es lo mismo, no es lo mismo. Bien, entonces, cuando hablamos de vías de administración, ¿no? Ahí tenemos pues vía enteral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, ¿no? Cuando hablamos de estas vías de administración, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que muchas veces no hay vías de administración, aparte de las que mencioné, no, oral, sublingual, bucal, tópica, ocular, rectal, ¿no? Entonces, de tal manera es que nosotros vamos a ver la acción, ¿no? De los diferentes fármacos y de la manera que sea más conveniente, ¿no? Entonces, las formas, ¿no? Hay diferentes formas farmacéuticas, ¿no? Entonces, de tal manera hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el aspecto enteral, ¿qué pasa? Que el aparato digestivo es la vía de administración más utilizada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a lograr un efecto local. ¿Cómo? Para obtener un efecto sistémico, ¿no? Donde las presentaciones farmacéuticas pueden ser, por ejemplo, polvo, tabletas, bolos, cápsulas, suspensiones, ¿no? Ahora, estas pueden ser vía oral, ¿no? De que va a depender ello de la facilidad y convivencia de administración, el bajo costo, seguridad, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los pacientes van a aceptar bien la medicación oral, ¿no? Y la técnica, pues, es indolora. Entonces, no se requiere, ¿no? Mucho lo que refiere, pues, a un personal, recontra capacitado, ¿no? Pero en la aplicación, ¿no? Es cómoda, es de muy bajo costo y en este método, ¿no? Con respecto a otras formas, el tratamiento, pues, se hace mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil de administrarse,
no hay mucho cuidado, ¿no? Entonces, la necesidad de cooperación del paciente sí es importante, ¿no? La posibilidad de la absorción retarda, ¿sí? Va a retardar en un promedio mínimo de unos 30 a 60 minutos. Ahora, la posibilidad de que la dosis y por tanto la absorción sean incompletas, sí se puede dar. ¿Por qué? Porque las características individuales, ¿no? En lo que refiere las ingestas de agua, el alimento, cuánto se utiliza como un vehículo, ¿para qué? Para poder administrar el fármaco. Bien, entonces tenemos que ver la posibilidad que ocurra también una inactivación metabólica. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver ello? Porque puede haber, ¿no? La formación de complejos antes de alcanzar el medicamento, ¿no? De que antes de alcanzar el tiempo en que el medicamento tenga oportunidad de alcanzar la circulación sistémica. Entonces, estas son algunas de las limitaciones, ¿no? En el caso de la vía oral. Bien, de acuerdo a ello, también vamos a ver que puede influir, ¿no? Lo que refiere, pues, específicamente a los fármacos intravenosos, ¿no? Pero no sin antes mencionar que dentro de lo que refiere, ¿no? Las vías enterales, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de ello, hay que tener la influencia del pH. ¿Por qué? Porque la absorción se va a favorecer cuando los fármacos que se ingieren no son liposolubles. Entonces, de tal manera, ¿no? En el caso de los electrolitos débiles, el medio que los rodea afecta pues su grado de ionización y por lo tanto va a desfavorecer que la absorción. Entonces, debido a que a las concentraciones de iones hidrogenado, ¿no? Y van a variar en el estómago y en el intestino. Bien, perfecto. Entonces, tenemos también, ¿no? La vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea. Entonces, cuando nosotros hablamos de ello, ¿no? Vamos a ver pues que la absorción es posible, ¿no? Es mucho más rápida, ¿no? Y aquí pues vamos a ver lo que refiere también en pulmón, ¿no? En pulmón, en la barrera alveolar, ¿no? Ahora también, como mencionaba, ¿no? En el aspecto intravenoso, los medicamentos, cuando se administran al torrente sanguíneo, ya por inyección directa o a través de venoclisis, ¿no? Va a resultar, pues, particularmente útil cuando se desea efectos inmediatos. Por esta razón es que estas vías no son las más rápidas por las concentraciones sanguíneas exactas o tienen una mayor o gran velocidad de presencia del fármaco en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se evita la absorción, la inyección intravenosa obvia los retrasos y variaciones en las respuestas en un medicamento, como sucede con otras formas de administración. Bien, entonces la dilución es más rápida de las formas de administración, ¿no? Entonces, va a ser más rápido en sangre, también permite su suministro de compuestos y soluciones demasiado irritantes. Bien, entonces, vamos a requerir, ¿no? Menos tiempo, ¿no? Se requiere sangre para completar la circulación a través del organismo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los perros, ¿no? El tiempo es mucho más rápido. En el caso de los equinos y bovinos, tarda de 5 a 10 segundos y el procedimiento, ¿no? Va a ser pues de una presentación temporal en lo que refiere a diferentes concentraciones de fármacos. Va a permitir, ¿no? A la vez suspender la administración en caso que se observe un efecto indeseable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ir poniendo, administrando, ¿no? Poco a poco intravenoso. Bien, ahora vamos a ver también que puede ocasionar, ¿no? Diferentes aspectos, los cuales pueden ser diferentes complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver embolias, ¿no? Puede haber embolias, microtrombos, ¿no? ¿Por qué? Por la solución inyectada o por un traumatismo con la aguja. Ahora,
Podemos ver también el caso de hiperpirexia, ¿no? Porque vamos a ver que la hiperpirexia es el aumento de la temperatura corporal como consecuencia de la presencia de pirógenos, ¿no? En el producto inyectado. Bien, entonces, de tal manera es como nosotros, ¿no? Podemos observar. Ahora, en el aspecto intramuscular, ¿no? Vemos pues a menudo que se selecciona esta vía. ¿Para qué? Para administrar fármacos que no pueden darse por vía oral en virtud de su absorción lenta y variable. Entonces vamos a ver que aquí el alto porcentaje de inactivación del fármaco debido a la escasa cooperación del paciente muchas veces, ¿no? Entonces la velocidad de absorción, ¿no? De un fármaco depositado por vía intramuscular depende pues de diferentes factores que van a influir a la asimilación gastrointestinal. Bien, entonces dentro de ellos están el coeficiente de partición lípido-agua, ¿no? Por el grado de ionización. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? De de la administración intramuscular, vemos pues que las ventajas son cuando el espécimen hace ejercicio, se acelera de manera notable, la absorción por el estímulo de la circulación local, ¿no? Y a la inversa, porque se puede disminuir la absorción si se aplica hielo, por ejemplo, o en caso de urgencia, ¿no? De torniquetes. Ahora, con excepción de algunos medicamentos que son insolubles al pH de los tejidos, ¿no? La absorción y a partir de inyecciones intramusculares, lo cual puede ser rápido, completo. Ahora se desarrollan también formas de dosificación que permiten en sí una liberación prolongada, ¿no? Y constante de los diferentes fármacos. Ahora, aquí vamos a ver que vamos a tener diferentes sales insolubles, ¿no? Las cuales pues venden en vehículos oleosos. Perfecto, entonces de tal manera vamos a ver que existen ambas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la penicilina procaínica, ¿no? Que está suspendida en aceite o en monoesterato de aluminio. Bien. Ahora, cuando hablamos también de desventajas, ¿no? Podemos ver que desventajas de las vías intramusculares, tenemos pues el dolor en el sitio de la inyección, ¿no? Es frecuente, podemos ver algunas inflamaciones. Ahora, muchas veces vemos que no todos los fármacos se hallan biodisponibles, ¿no? Por completo a un nivel sistémico, de tal manera que vamos a tener, ¿no? Quizás una escasa absorción, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? La desventaja en lo que refiere el aspecto intramuscular. Ahora, la administración subcutánea, ¿no? Tenemos pues que esta inyección de diferentes tipos de medicamentos, ¿no? En el tejido conectivo subcutáneo es un método muy utilizado. ¿Para qué? Para suministro de fármacos con volúmenes variables. Entonces, se pueden administrar 500 ml de un líquido, ¿no? Como por ejemplo solución salina a temperatura corporal. Ahora, en diversos sitios, ¿no? Por ejemplo, para hidratar a un canino, ¿no? Por hipodermoclisis, ¿no? O bien volúmenes de 20 ml de algunos antiparasitarios, en el caso de bovinos, o en algunos mililitros de fenilbutazona en equinos. Entonces, vamos a ver que la absorción subcutánea es similar a la de un músculo en reposo, ¿no? Y en un inicio los efectos, pues, pueden llegar a ser comparables al igual que en la administración intramuscular. Bien, entonces vamos a ver que la circulación, ¿no? Con vasoconstrictores, sobre todo, por ejemplo, en lo que refiere a la anestesia local, ¿no? Otra modalidad de administración en la vía subcutánea, ¿no? Que es la implantación subcutánea a través de la cual se puede insertar diferentes tipos de medicamentos comprimidos, ¿no? En gránulos, pellets, que en ocasiones están mezclados en una matriz de material insoluble. Bien, entonces vemos también que para un efecto sistémico resulta aconsejable, ¿no? Acelerar la absorción del compuesto,
lo cual puede lograr dándose un masaje, ¿no? O calentando, ¿no? El tejido. O si no, lo contrario también, ¿no? Levantar un poco lo que refiere a piel, ¿no? Ir a inyectar un poco alejado, ¿no? De lo que hemos levantado. Bien, en 45 grados. Bien, entonces, algunas ventajas de esta vía son que es considerable la diseminación de la solución acuosa. Vemos también que para inyectar grandes volúmenes de líquidos, sobre todo situaciones en las que son muy difíciles o imposibles, la administración intravenosa continua, ¿no? Porque, bueno, al momento que nosotros laboramos, ¿no? Con animales, pues no es fácil agarrar y tener, ¿no? Al espécimen completamente tranquilo, ¿no? Porque a causa de los diferentes tipos de patologías, no vamos a tener a un espécimen que esté pues tranquilo, ¿no? Sin que se esté moviendo. Entonces, por esa razón es que subcutánea, ¿no? Podemos tener una mejor em, confiabilidad en lo que refiere los diferentes tipos de fármacos. Bien, así también la administración interarterial, ¿no? Que se utiliza cuando se desea un efecto localizado en un órgano, ¿no? Ahora también la administración intraperitoneal, ¿no? Entonces, de tal manera es que nosotros vamos a ver a la vez la administración epidural o extradural, ¿no? En este tipo de inyección vamos a ver que es eficaz la administración de anestésicos locales como objeto de inducir una anestesia de una región inervada por las diferentes eminencias espinales, ¿no? De la región lumbosacro y sacrocoxígeo donde las soluciones no deben contener adrenalina, pues en todo caso se produce un daño medular isquémico, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, pasamos lo que refiere a las vías de administración local, donde hablamos de la vía cutánea. Hablamos aquí de piel, ¿no? Donde está integrado por células epiteliales, ¿no? Y funcionalmente de una estructura que consta de estrato córneo. Bien, entonces aquí vamos a ver que la absorción, ¿no? Es de muy escasa o si hay soluto, lograr pasar, ¿no? A través de ella, ya que no existe impedimento alguno para su absorción, ya que el tejido subyacente de dermis está muy irrigado. Bien, entonces aquí el área, ¿no? De aplicación. No se debe olvidar que la piel no es una barrera absoluta, ¿no? Y que puede existir cierto grado de absorción del medicamento, el cual puede ocasionar diferentes efectos sistémicos o algunas veces tóxicos. Bien, pero tenemos que tener en cuenta que como sucede el ácido, por ejemplo, ¿no? El ácido tánico, los insecticidas organofosforados, ¿no? Lo cual nos ayuda quizás en lo que refiere a la velocidad de disolución del medicamento, la liberación del fármaco, ¿no? O la velocidad de paso a través de la capa queratinizada. Bien, en lo que refiere los fármacos que alteran la reacción de los diferentes fármacos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que a menudo, ¿no? Vamos a tener poblaciones, ¿no? Donde no se obtiene la respuesta que se desea, ¿no? Entonces, después de administrar un fármaco, ¿por qué? Porque podemos tener diferentes tipos de razones, ¿no? Como mencionaba en un principio, lo que debemos tener en cuenta siempre son análisis, ¿ya? Análisis para poder lograr determinar, ¿no? El agente patógeno y poder utilizar los diferentes fármacos con exactitud, ¿no? Pero no sin estar probando uno u otro y evitar esto, ¿no? Los diferentes factores que alteran las reacciones de los fármacos. Porque bien sabemos que podemos aplicar diferentes fármacos, los cuales también pueden hacer resistencia. Entonces, ello es lo que no debemos evitar, ¿no? Entonces, para algunos factores, ¿no? De ello, pues modifican la reacción o respuesta a los medicamentos cuando nosotros hemos administrado, ¿no? Medicamentos los cuales producen resultados distintos de los esperados o reacciones que no son adecuadas, ¿no? En las diferentes especies determinadas. Ahora,
no va a ser, ¿no? el mismo resultado en dos caninos, ¿no? Por más de que sean la misma raza, por más de que sea eh, la misma camada. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que el organismo no va a ser igual. Bien, entonces de tal manera es que tenemos que ver, ¿no? Cómo es que se van a dar o cómo es que se da la diferencia, no solo entre especies, sino también entre razas, y así pues predisponer a diferentes reacciones, ¿no? Quizás no esperadas, como en el caso, por ejemplo, de las ivermectinas, ¿no? Que deprimen mucho más en lo que refiere a los caninos en la raza coli, y aún no se tiene pues una especificación lógica, ¿no? De lo que refiere una explicación lógica de acuerdo a este fenómeno. ¿No? Entonces, también en el caso de los galgos, ¿no? En general son muy susceptibles al tiopental, ¿no? Lo cual genera pues largos periodos anestésicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Doberman, que son más susceptibles a la presentación de queratoconjuntivitis, ¿no? Por lo que refiere a las sulfonamidas. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que no solo es, pues, tener en cuenta la patología, sino también es tener en cuenta la anatomía, la fisiología, ¿no? De los diferentes tipos de sistemas, ¿no? De los diferentes especímenes para poder tratar a cada uno de ellos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las diferencias causadas por la anatomía y la fisiología, específicamente el aparato digestivo, hay que tener en cuenta que la diferencia, ¿no? De características de los diferentes aparatos, ¿no? Sea pues en el canino, en las aves, en los equinos, en los rumiantes, ¿no? Que son tan grandes, hay que ver lo que refiere a la farmacocinética de los diferentes medicamentos, ya que es muy diferente a los caninos, a los felinos y a los porcinos. ¿Por qué? Porque la absorción estomacal de las diferentes sustancias, ¿no? Pueden ser estables en pH ácido, ¿no? O es eficaz, mientras que en rumiantes el factor de dilución y las acciones microbianas en el rumen evitan, ¿no? La absorción eficaz de los de diferentes tipos de fármacos. Entonces, para ver ello, ¿no? Es útil ver los diferentes tipos de tratamientos en grandes poblaciones de animales, ¿no? Pero sin embargo debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? De una población? ¿Y qué es lo que está evitando, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos un hato lechero con diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está evitando la absorción, ¿no? Mientras que, por ejemplo, no puede ser de otro lado, ¿no? El estreñimiento que puede inducir a un estado tóxico. O al absorberse demasiado medicamento, la dieta llega a modificar también la cinética. Entonces, para ello, ¿no? Como mencionaba en un principio, vuelvo a repetir otra vez, disculpen que sea muy redundante en el tema, pero hay que tener en cuenta, ¿no? La posología, hay que tener en cuenta la farmacocinética, la farmacodinámica, para poder, pues, aplicar los diferentes tipos de fármacos y así de esta manera estos nos den, ¿no? O podamos tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿no? Tenemos que recordar, pues, específicamente que va a haber diferencias por desarrollo de tolerancia, ¿no? Y donde tenemos que ver, ¿no? Recordar o ver la reacción de los diferentes tipos de medicamentos conforme a una distribución normal. Bien, entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aspecto de los diferentes momentos, ¿no? Que responden o hacen, ¿no? Un resultado de acuerdo a una experiencia, ¿no? Con diferentes anestésicos. Ahora, no solo va a reaccionar, ¿no? De acuerdo a la anatomía o la fisiología, sino también vamos a tener que ver que todo ello, ¿no? Se va a dar de acuerdo a un temperamento. ¿Por qué? Porque este término refiere, ¿no? A diferentes variaciones en los diferentes tipos de respuestas por las fuerzas de sujeción, de manejo o de administración de los diferentes fármacos. ¿Por qué? Porque se puede presentar según el ánimo, ¿no? Se trata de diferentes conductas. Por esta razón, ¿no? Es que nosotros como médicos veterinarios debemos tener en cuenta también lo que refiere a la etología.
Bien, ¿para qué? Para poder o tener la facilidad, ¿no? De maniobrar y de tal manera, ¿no? Poder lograr maniobrar con destreza, ¿no? Si se trata, por ejemplo, en el caso de un bovino, una sonda nasoesofagogástrica, ¿no? Por ejemplo, en equinos. Ahora, asimismo, es común, ¿no? Que veamos, pues, o que podamos ayudar, ¿no? Con un succinil colina que genere una fibrilación ventricular, ¿no? En equinos o por descargas adrenérgicas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el temperamento va a influir, ¿no? En este aspecto porque va a desencadenar un choque y hasta muy probablemente podemos chocarnos con la muerte del espécimen. Bien, entonces, para lo que refiere a la administración de diferentes fármacos, es uno de los puntos más importantes. Así también, ¿no? Las diferencias en la hora del día, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe pues que la capacidad de transformación de un animal se va a desarrollar en función a su tasa metabólica. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que un animal está cansado, ¿no? Por la noche, va a ser más sensible a los diferentes tipos de tranquilizantes, anestésicos, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, glucocorticoides o por ejemplo, ¿no? Si se administra, se debe administrar por la mañana. ¿Para qué? Para imitar los ritmos circadianos, ¿no? Y así de tal manera de secreción de corticoides propios de los diferentes tipos de animales. Ahora, cuando hablamos de aves, ¿no? Se consume pues más agua medicada durante el mediodía, ¿no? Y en los días de mucha luz, por ejemplo, ¿no? También las yeguas, ¿no? Pura sangre en el aspecto del anestro, no responden a a la sincronización de celo, ¿no? Durante el invierno, por ejemplo, ¿por qué? Porque no, ellos actúan con los días de de pocas horas de luz, ¿bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta también las diferencias por idiosincrasia, a la vez las diferencias por desarrollo de tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser adquirida, puede ser natural, la tolerancia natural, ¿no? La tolerancia se puede ejemplificar con el caso, por ejemplo, de la ineficacia de la atropina en ratas, ¿no? Lo cual nos va a ayudar, ¿no? En estos diferentes aspectos durante los diferentes procesos, ¿no? O los diferentes tipos de patologías. Ahora, las diferencias causadas por enfermedades, porque, ejemplo, ¿no? La disfunción hepática por algún estado patológico, ¿qué va a provocar? Que los medicamentos se biotransformen más lentamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver fiebre, vamos a ver bilirrubina, ¿no? Lo cual puede afectar a la unión de fármacos, ¿a qué? A la proteína, y lo cual va a inducir alteraciones notables, ¿en qué? En la cinética. Entonces, se ha visto, ¿no? Los diferentes estudios farmacocinéticos que se hagan, pues, en animales que padecen enfermedad, ¿no? Lo cual, al momento de administrar el medicamento. Bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos, ¿no? De farmacología, ¿no? Hay que tener en cuenta el sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sistema nervioso, aquí hablamos del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico. Bien, en el sistema nervioso central, el cual pues recibe el proceso y procesa, ¿no? La información de la acción, ¿no? De donde vamos a iniciar la acción y está dado pues, por el cerebro, la médula espinal, donde el cerebro recibe y procesa la información sensorial. Ahora va a desencadenar, ¿no? Las diferentes respuestas, almacena recuerdos, genera pensamientos y emociones. La médula espinal conduce las señales, ¿no? Desde y hacia el cerebro, ¿no? Controla las diferentes actividades reflejas en el aspecto del sistema nervioso periférico. Vamos a transmitir las señales del sistema nervioso central, ¿no? Y al resto de dónde, del organismo. ¿Cómo? Por las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. Bien, entonces, de tal manera que en las neuronas motoras, ¿no? Desde el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Va a controlar la actividad de los músculos y las glándulas. Las neuronas sensitivas transmiten las señales al sistema nervioso central, o sea, desde los órganos sensoriales.
Así también las células, las neuronas motoras, ¿no? Intervienen en el sistema nervioso somático, en el sistema nervioso autónomo, donde el sistema nervioso somático va a controlar los movimientos voluntarios, ¿mediante qué? Mediante la activación de los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo controla la respuesta involuntaria de los órganos, ¿no? Las glándulas, el músculo liso. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? En todo ello, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Nos va a hablar, nos va a ayudar a controlar la respuesta del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Y así también vamos a ver los receptores adrenérgicos, colinérgicos, ¿no? Y dentro de los adrenérgicos, los alfa y los beta. ¿Qué pasa? Que vemos, ¿no? Los nervios del sistema nervioso autónomo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que refiere, ¿no? La farmacología con el estudio del sistema nervioso autónomo, donde la fisiología se conoce, ¿no? Bien para comprender las diferentes funciones cardiovasculares. ¿Qué pasa? Que aparte de ello vemos la función renal, la función respiratoria, digestiva, reproductora y ocular. ¿Y por qué la importancia de los fármacos que van a actuar sobre este sistema? Porque va a radicar en lo que refiere la reproducción de las funciones involuntarias del organismo, ¿no? Un profundo conocimiento, lo cual nos va a ayudar que los fármacos son básicos, ¿para qué? Para los diferentes tratamientos de trastornos, ¿no? Que van a afectar los diferentes múltiples sistemas corporales. Entonces, aquí, ¿no? Nos incluye diferentes anomalías en las respuestas de frecuencia, ¿no? Y en el ritmo cardíaco, hablamos también de hipertensión, del asma, glaucoma, etcétera. Bien, entonces, los sistemas, ¿no? Los nervios del sistema nervioso, ¿no? Vemos que aquí ejercen, pues, un control involuntario sobre la contracción del músculo liso, ¿no? Y aparte vemos que ejercen una contracción sobre el miocardio. Entonces, ¿qué pasa? Así como se da, ¿no? La actividad glandular entre los órganos y tejidos regulados, ¿no? Por las neuronas del sistema nervioso autónomo, se encuentran pues estos en el corazón y el tracto digestivo para que, ¿no? Las diferentes funciones, ¿no? Junto al sistema endocrino es mantener pues el medio interno a una composición y temperatura adecuada. ¿Para qué? Para el óptimo desarrollo de las funciones celulares. Bien, entonces de tal manera podemos observar que, bueno, vamos a ver, ¿no? Que en la corteza cerebral parece ser el más elevado en que se relacionan ambos sistemas, ¿no? Ahora en el hipotálamo, a nivel del hipotálamo posterior y lateral, se ubica pues el centro simpático, ¿no? Por su parte el centro parasimpático, el cual se encuentra en el hipotálamo medial y anterior. Y a la vez también vamos a ver que el bulbo raquídeo, a nivel del bulbo raquídeo se va a ubicar el centro respiratorio, ¿no? Formado por un centro inspiratorio y un centro expiratorio. Bien, entonces, a pesar de las conexiones con el sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver que especialmente con la corteza cerebral, la actividad del sistema nervioso autónomo generalmente va a ser de tipo involuntario. ¿Por qué? Porque se ejerce principalmente sobre factores internos, ¿no? Tales como el músculo liso, ¿no? Y de tal manera que el sistema nervioso autónomo consta pues de una vía aferente, ¿no? Que lleva los impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central y la vía eferente. Bien, entonces, vamos a ver que a su vez, ¿no? La vía eferente está constituida, ¿por qué? Por la neurona que nace en el eje cerebroespinal, denominada neurona preganglionar. Entonces, a la vez de ello, ¿no? Vemos una segunda neurona que se encuentra fuera del eje del cerebro y se denomina la neurona postganglionar. Bien, entonces, la clasificación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Como había mencionado, el aspecto simpático y parasimpático, donde se va a dar de acuerdo a diferentes características anatómicas, fisiológicas, farmacológicas, ¿no? Donde se divide en dos grandes sistemas, el sistema parasimpático, el sistema simpático, donde los órganos y glándulas pues están inervados, ¿no? Por nervios de ambas ramas del sistema nervioso autónomo. Bien, entonces,
Vamos a ver que, no obstante, ¿no? Aquí vemos un esquema del sistema nervioso autónomo, donde no obstante los sistemas simpático y parasimpático no siempre producen, pues, efectos opuestos. Por ejemplo, vasoconstricción de las arteriolas, ¿no? De bajo control exclusivo de la rama simpática. Ahora vemos también la estimulación simpática que provoca la vasoconstricción de arteriolas, mientras que las arteriolas, ¿no? Van a producir estimulación, vasodilatación, ¿no? Del mismo modo, y las glándulas sudoríparas van a estar reguladas únicamente por los nervios simpáticos. Bien, entonces, dentro de ello, ¿no? Para entender un poco este esquema, ¿no? Vamos a ver, pues, que el sistema nervioso autónomo inerva y regula el funcionamiento de las vísceras, ¿no? Mediante dos divisiones, simpático y parasimpático. Bien, entonces, de tal manera es que vemos, ¿no? Que los ganglios, pues, va a haber, ¿no? Lo que refiere el origen de las neuronas donde nace la médula espinal, ¿no? A la vez de las vértebras cervicales hasta el segmento lumbar. Bien, entonces, pasamos a lo que refiere los fármacos colinérgicos y parasimpático miméticos. Con el nombre de los fármacos colinérgicos o parasimpático-miméticos, ¿no? Se describen a todos aquellos compuestos que van actuando sobre las células efectoras, en forma directa o indirecta, los cuales van a producir, pues, efectos similares que van a provocar van a provocar un efecto similar, ¿no? Que se da por una estimulación de las fibras colinérgicas postganglionares del sistema parasimpático. Bien, entonces, desde el punto de vista farmacológico, acá se distinguen dos tipos de receptores. Bien, de acuerdo a la diferente especificidad de la acción de los fármacos, debido a lo que los efectos de la acetilcolina en el ganglio no son reproducidas por la nicotina. ¿Por qué? Porque darle a los efectos no ganglionares la denominación de receptores nicotínicos, mientras que se van a producir, ¿no? Las células efectoras periféricas, estos son remedados, ¿no? Por la muscarina y propuesto para estos la denominación de receptores muscarínicos. Bien, entonces aquí vemos, ¿no? La síntesis de neurotransmisor parasimpático mimético. O sea, ¿qué va a pasar? La acetilcolina, ¿no? Es sintetizada a partir de la unión de la colina con el ácido acético. ¿Para qué? Para dar una reacción, la cual va a ser catalizada por la enzima colinoacetilasa, ¿no? Previa a que a la acción del acetato con la coenzima A. Bien, entonces, viendo ello, ¿no? Farmacológicamente se puede actuar pues sobre el sistema parasimpático, ¿no? Mediante los diferentes mecanismos, síntesis de acetilcolina, liberación de neurotransmisor, ¿no? Y de tal manera vemos también lo que refiere a los fármacos adrenérgicos o simpático-miméticos. Estas drogas, ¿no? Adrenérgicas, se describen pues aquellas sustancias que van actuando sobre las células efectoras en forma directa o indirecta. ¿Por qué? Porque van a producir, ¿no? Efectos similares que provocan la estimulación de fibras postganglionares simpáticas. Bien, entonces de acá vemos pues que producen, ¿no? Esta estimulación en el sistema nervioso autónomo. Ahora, se denominan fibras adrenérgicas debido a que a la estimulación de las fibras simpáticas, la cual es mediada por la liberación del neurotransmisor de la noradrenalina. Bien, entonces, de tal manera que nosotros vemos que este va a ser captado y concentrado en el cerebro, ¿no? Y tejidos simpáticos. ¿Cómo? Por un mecanismo de transporte activo. Bien, entonces este mecanismo de transporte activo, una vez que en su interior es hidroxilado, ¿no? Por la acción de la enzima fenilalanina, la hidroxilasa, dando origen a la tirosina, ¿no? Lo cual es convertida en dopa, o sea, en dihidroxifenilanina, ¿no? Por una enzima tirosina hidroxilasa.
Bien, entonces posteriormente la dopa pues es descarboxilada por la enzima dopa descarboxilasa a dopamina, ¿no? Y luego es almacenada en gránulos o vesículas de almacenamiento. Bien, ahora, el mecanismo de acción. Vemos que sobre la base de la selectividad, ¿no? De la acción observada entre agonista y antagonista, pues se ve la acción de las catecolaminas, que es mediada por la existencia de diferentes tipos de receptores adrenérgicos, los cuales son designados como adrenoreceptores, alfa y beta, respectivamente, posterior a ello, ¿no? Y vemos la distribución, ¿no? De que ellos se van a distribuir en diferentes subtipos de adrenoreceptores. Bien, entonces, de tal manera es que vemos también, ¿no? Las características ya, no, en el sistema, ¿no? En el sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver pues que el sistema nervioso central es sensible a cualquier diferente tipo de sistema, el cual, al efecto de los diferentes fármacos, ¿no? Al efecto de los diferentes fármacos normalmente tiene una tasa metabólica que va a magnificar cualquier tipo de interferencia. Bien, entonces el metabolismo produce pues producida, ¿no? Por un fármaco de acción depresora. Bien, entonces de tal manera que en los animales, ¿no? De una amplia variedad, tenemos, ¿no? Una amplia variedad de fármacos, los cuales se pueden difundir, ¿no? Hacia el líquido cerebroespinal, atravesando lo que refiere la barrera hematoencefálica, ¿no? Por el fenómeno tal en el que está dado estrechamente ligado con el coeficiente de partición de aceite de hidrógeno del fármaco, ¿no? Una vez más que en el fármaco ha atravesado, ¿no? Y alcanza, ¿no? El grado de penetración hacia las diferentes zonas del cerebro. Este es muy variable y esto se va a dar, ¿no? Debido a los diferentes aspectos, cómo se va a difundir, ¿no? Hacia los diferentes puntos a los cuales nosotros debemos o esperamos, ¿no? Lo que refiere la absorción. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo ello, ¿no? Vamos a ver dentro de ello, antes de pasar a lo que refiere a las características de un analgésico, ¿no? Tenemos que ver que dentro de la farmacología, pues tenemos diferentes términos, ¿no? Los cuales son analgesia, que sí, efectivamente, ¿no? Nosotros siendo pues ya profesionales sabemos que la analgesia son fármacos que causan, ¿no? La supresión supresión, ¿no? Del dolor sin pérdida de la capacidad sensorial ni de la conciencia. Estos fármacos ayudan a deprimir la transmisión de los impulsos que causan el dolor en la zona subcortical del cerebro hacia la corteza cerebral. Bien, entonces tenemos los narcóticos y los no narcóticos. Bien, sedación y tranquilizante. Cuando hablamos de sedación, esta pues es una técnica, ¿no? Es una técnica médica que se usa para guiar a los diferentes pacientes, ¿no? De acuerdo a lo que refiere a un estado de relajación y calma, ¿no? Mediante el uso de diferentes tipos de medicamentos sedantes. Ahora, los tranquilizantes son fármacos que causan depresión del sistema nervioso, ¿no? Central, pero sin llegar a provocar una anestesia general. Entonces, de tal manera es que vamos a ver que dependiendo de su estructura química, ¿no? Estos se van a clasificar, bien, tranquilizantes mayores o neurolépticos y menores o ataráxicos. Bien, entonces también hablamos de una hipnosis, catalepsia, de una miorrelajación, donde la hipnosis es un estado de somnolencia, ¿no? Que entre el paciente del cual puede despertar con facilidad. Catalepsia es una inducción pasiva de postura mantenida contra la gravedad y miorrelajantes o relajantes muscular que provocan pues una relajación a una parálisis parcial o temporal de la musculatura estriada. Bien, entonces hablamos también de narcosis. Este es un estado de sopor, somnolencia, ¿no? Donde los especímenes después de la utilización de un fármaco, principalmente en el caso de narcóticos. Bien, entonces, cuando hablamos de analgésicos,
¿no? A estos pues podemos tener en cuenta que los analgésicos entran al contacto con terminaciones nerviosas, ¿no? Ya sabemos pues del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, ¿no? Lo cual nos ayuda a entrar en contacto y pueden bloquear de una forma reversible la conducción de impulso nervioso. Entonces nos ayuda a bloquear, pero sin modificar el potencial de reposo, ¿no? Entonces, este bloqueo reversible se debe a que luego de ejercer su efecto, ¿no? A los diferentes fármacos, ¿no? Son metabolizados o pasan a la circulación sanguínea, portando las fibras, ¿no? Recuperan nuevamente su funcionalidad y estos fármacos producen pues un bloqueo de conducción en las terminaciones sensitivas, sensoriales, motoras, ganglionares, ¿no? O por bloqueo de potencial de acción a nivel de nervio, ¿no? Responsable de de liberación del neurotransmisor. Bien, hablamos de una anestesia general. ¿Por qué? Porque la anestesia general es un estado de depresión reversible del sistema nervioso central, ¿no? El cual es caracterizado por pérdida de conciencia, sensibilidad, acompañado muchas veces de una sedación motora, ¿no? Y estabilidad neurovegetativa. Bien, entonces, cuando hablamos de los anestésicos por inhalación, ¿no? Estos pues, permiten un estrecho control y fácil ajuste, ¿no? De dosis debido a que son rápidamente absorbidos y excretados, ¿no? A través de la respiración. De acuerdo a ello, ¿no? Vemos que la anestesia puede ser regulada a voluntad, es decir, una vez suspendida su administración, ¿no? Su recuperación es inmediata, puesto que el fármaco es eliminado a través del aire expirado. Bien, entonces la profundidad de anestesia depende directamente de lo que refiere a la concentración, ¿no? La concentración parcial del anestésico en el cerebro a la que la ves, ¿no? Depende de la presión parcial del anestésico, el gas inspirado, el volumen minuto respiratorio de su absorción del alveolo, además de la distribución y metabolismo del organismo. Entonces, como mencionaba, ¿no? En un principio nosotros debemos ver, ¿no? Las concentraciones, ¿no? Y para ello nosotros como médicos veterinarios nos preguntamos y decimos, ¿habrá una características de un anestésico ideal? ¿No? Tendremos o habrá algún fármaco capaz de producir una depresión reversible del sistema nervioso central con pérdida de conciencia y sensibilidad acompañada de relajación muscular y bloqueo neurovegetativo. Las propiedades para un buen anestésico, en primer lugar, ser administrado de una manera fácil e indolora, ¿no? De efecto reversible, inducir una rápida pérdida de conciencia sin producir forcejeo, ¿no? Lograr la adecuada analgesia, la relajación muscular con la dosis mínima requerida. ¿Para qué? Para producir una inconsciencia, ¿no? Entonces, otro punto, no ocasionar alteraciones fisiológicas como descenso de presión sanguínea, depresión respiratoria, cardíaca, aumento de secreción salival o del aparato respiratorio. Un margen amplio de anestesia quirúrgica, ser atóxico, ¿no? Que esté en estado tóxico, primero que produzca paro respiratorio, después un paro cardíaco, poder neutralizarse con un antídoto no tóxico, de manera que la duración de la anestesia, ¿no? Pueda controlarse a voluntad, dar un periodo de recuperación corto y sin excitación y que pues en este estado, ¿no? Que en esta acción sedativa sea más larga que la anestesia para evitar que el paciente trate de pararse una vez que sea terminado el efecto anestésico, ¿no? Para así de tal manera evitar, ¿no? Tener mayor cantidad, ¿no? de dosis, ser compatible con premedicación de otros auxiliares terapéuticos, que debe producir una buena relación muscular que permita, ¿no? Realizar las maniobras quirúrgicas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? De acuerdo a estos requisitos, ¿no? En la actualidad, pues, no se conoce un anestésico que reúna, ¿no? Por sí mismo las características mencionadas.
Entonces, es por ello, ¿no? Que recurrimos a una asociación de medicamentos y acciones farmacológicas complementarias. ¿Para qué? Para que así de esta manera, ¿no? Logremos obtener una anestesia balanceada. Entonces, nosotros queremos, ¿no? Ventajas de una anestesia general, ¿no? Y dentro de ello tenemos, pues, la relajación completa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a querer durante la intervención al paciente que se encuentre tranquilo, ¿no? Y en un estado de relajación. Evitar la sensación de dolor. ¿Por qué? Porque gracias a la anestesia general, el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor durante la intervención y nosotros pues podremos trabajar tranquilamente, ¿no? Ahora hablamos de una menor probabilidad de lesiones nerviosas, porque los pacientes que han sido anestesiados de forma general tienen menos probabilidad de lesiones en estructuras nerviosas. Ahora, menos analgésicos. En el posoperatorio intervenido con anestesia general, se utilizan menos analgésicos que en la anestesia local. Entre las principales desventajas, ¿no? de la anestesia general se encuentran, por ejemplo, la recuperación posoperatorio, porque la recuperación de un paciente con anestesia general es más lenta, ¿no? Que en el caso de una anestesia local. El ayuno, los pacientes que van a ser anestesiados, de forma general, deben llevar a cabo un ayuno de 6 horas antes de los alimentos sólidos y 2 horas sin agua antes de la anestesia. Alergias, porque en algunas ocasiones, pues, los pacientes pueden experimentar, ¿no? Una reacción alérgica a los anestésicos que no siempre son posibles pues, de detectar antes de las aplicaciones, ¿no? La anestesia, somnolencia, porque muchos pacientes tras una anestesia general sienten somnolencia y por ello deben pasar horas en la sala de recuperación, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, para ello es importante, ¿no? Tener en un principio un examen clínico orientado a los diferentes problemas, ¿no? Como vuelvo a mencionar otra vez, debemos tener en cuenta, ¿no? La clasificación de pacientes con riesgo anestésico, ¿no? Según sea. Ahora, debemos tener en cuenta los diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Para qué? Para poder llegar a un diagnóstico definitivo y de tal manera, tener en cuenta, ¿no? O tener un manejo más estable para el paciente y poder, pues, realizar, ¿no? Las diferentes maniobras y la anestesia, ¿no? Para que de tal manera no haya, pues, algún riesgo, ¿no? Según la aplicación del anestésico. Ahora, preparar al paciente para la anestesia en caso de urgencias. Entonces, sin embargo, ¿no? La mayoría de intervenciones se plantean con anticipación, ¿no? Y los pacientes pueden ser examinados, sometidos a una alimentación adecuada. ¿Para qué? Para que de tal manera no haya, pues, dificultades, ¿no? Dificultades respiratorias, circulatorias, etcétera. Ahora, los animales, ¿no? Muy fácilmente pueden vomitar, entonces deben estar en ayunas con el fin de evitar, ¿no? Este tipo de regurgitación de alimentos. Sin embargo, muchas veces el ayuno, ¿no? excesivo desvitaliza los tejidos y expone a qué? Al paciente a riesgos innecesarios. Entonces, de tal manera es que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? los diferentes tipos de depresores efectivos del sistema nervioso central, ¿no? Previo pues a una administración con anestésicos. Ahora, debemos tener en cuenta que, ¿por qué nos ayuda un examen clínico? Para poder sedar al paciente, evitando el miedo, el forcejeo, la excitación, ¿no? Facilitar la inducción de la anestesia, disminuir la cantidad de anestésico general necesario para producir anestesia quirúrgica. Ahora, antagonizar algunos efectos nocivos del anestésico, ¿no? Como refiere la producción de arritmias cardíacas, además de hipersecreción salival, bronquial o por depresión central, ¿no? Permitir el empleo anestésico débil como óxido nitroso para producir pues una anestesia conveniente, ¿no? Conseguir efectos postanestésicos útiles, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener en cuenta pues por lo general, ¿no? La medicación preanestésica que consiste en el empleo combinado, ¿no? De depresores centrales, ya sea sedantes, hipnóticos, hipnoanalgésicos, tranquilizantes, ¿no? Junto a ello, parasimpaticolíticos para disminuir lo que refiere a las secreciones, la medicación preanestésica que puede provocarse desde la sedación hasta la anestesia de base, aunque rara vez pues es muy necesaria, ¿no? En lo que refiere a la última etapa.
Bien, entonces de tal manera es que hay que ver, ¿no? Los diferentes tipos de categorías y los estados físicos del paciente, ¿no? Donde vemos el paciente sano, el paciente con enfermedad, el paciente con enfermedad leve, grave, el paciente con enfermedad o con amenaza constante de vida, el paciente moribundo que piensa que no va a sobrevivir más de 24 horas, ¿no? Que nosotros pensamos que es ya un shock extremo o un traumatismo grave. Bien, entonces para ello, ¿no? Se siguen los diferentes protocolos anestésicos, ¿no? Teniendo en cuenta pues la sedación, la inducción, el mantenimiento, ¿no? Que bueno, que ello pues está, quizás, ¿no? De más, pero no me olvidar, ¿no? De mencionarlo, ya que estamos hablando de lo que refiere a farmacología. Y tener en cuenta también que debemos disponer, ¿no? En el momento de la anestesia, ¿no? La respiración, la frecuencia cardíaca, mucosas, temperatura, ¿no? Posición del globo ocular, el tono mandibular. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser importante durante la anestesia, ir controlando el plano anestésico, ¿no? Del animal y tener en cuenta, pues, al momento de estar anestesiado y al momento de que va a ir a despertar. ¿Por qué? Porque cuando siente un estímulo doloroso, ¿no? Si está en plano demasiado profundo, puede llegar a tener una pared, un paro cardíaco, ¿no? Un paro respiratorio y, o si no, de lo contrario, durante la anestesia se ha de mantener en el plano medio y no tenga dolor, ¿no? Entonces vamos a tener que tener en cuenta también la evaluación del dolor, ¿no? Para ello, ¿no? El dolor, pues sabemos que es un mecanismo de protección del organismo cuya reacción consiste en alejarse, ¿no? Es la protección, ¿no? Alejarse del estímulo doloroso. ¿Para qué? Para prevenir un daño mayor, ¿no? De la mascota, del espécimen anestesiado, ¿no? ¿Por qué? Porque este no va a poder huir, por lo tanto es que hay que saber, ¿no? Interpretar el dolor intraoperatorio. Bien, entonces de tal manera es que hay que ver, ¿no? Los diferentes tipos de fases en los planos de la anestesia quirúrgica, periodos de la anestesia, ¿no? Y tener en cuenta los diferentes periodos, ¿no? Como ya había mencionado, la excitación voluntaria e inducción, la excitación y delirio voluntario, ¿no? Para que así de tal manera podamos ver, pues, los diferentes puntos, ¿no? De lo que refiere a la elección de un fármaco. Bien, entonces, así, ¿no? Estamos culminando el día de hoy nuestra primera clase y el día de mañana nos estaremos encontrando para poder seguir, ¿no? Un poco más a fondo en lo que refiere la farmacología veterinaria. Bien, muchas gracias, queridos alumnos. Nos estamos viendo entonces el día de mañana en el mismo horario para poder seguir, ¿no? Un poco más profundo en lo que refiere nuestro tema de farmacología. Muchas gracias. Buenas noches.